Buenas tardes, familia Manto. Espero que estén muy bendecidos en el día de hoy. Hoy quiero traerles una palabra muy especial que la he titulado Es hora de arrepentirnos. Pero primero vamos a orarle al Señor. Padre de la gloria, te damos gracias por este día que nos has regalado, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Hoy queremos venir delante de ti para pedirte que seas tú trayéndonos tu palabra de bendición, que sea una palabra de refrigerio en estos tiempos tan difíciles, Señor. Hoy queremos orar por todas las personas que se encuentran enfermas, por los familiares de los fallecidos, por todas las personas que están sufriendo a causa de esta pandemia, Señor, para que seas tú trayendo de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad, Padre Santo. Señor, yo me coloco en tus manos, que sea tu Espíritu Santo a través de mí hablándole a la iglesia. En el santo nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Muy bien, entonces para comenzar esta palabra, yo quise traerles una reflexión del presidente de Estados Unidos llamado Abraham Lincoln. En el año 1863, él dijo estas palabras: nos hemos olvidado de Dios, hemos olvidado su mano de gracia, que nos preservó en paz, que nos multiplicó y enriqueció y fortaleció, y hemos vanamente imaginado en la falsedad de nuestro corazón que todas esas bendiciones fueron producidas por alguna sabiduría y virtud nuestra. Intoxicados con nuestra rotundo éxito, nos hemos hecho demasiado autosuficientes como para necesitar redención y gracia preservadora. Nos hemos sentido demasiado orgullosos para orar al Dios que nos hizo. Nos corresponde, pues, humillarnos ante ese poder ofendido, confesar nuestros pecados nacionales y orar por clemencia y perdón. Es una palabra demasiado oportuna que mire todo el tiempo que pasó desde 1863 y podemos decir que aplica para este tiempo que estamos viviendo. Si recordamos en la palabra, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué nos dice la palabra? Que debemos volver a Dios, debemos humillarnos. Y mire que el mismo presidente Abraham Lincoln lo dijo. O sea, hemos creído que somos autosuficientes y que podemos gobernarnos solos, y hemos olvidado realmente que nosotros dependemos de Dios. Entonces es tiempo, familia, de humillarnos nuevamente ante ese Dios poderoso y soberano que tanto nos ama y nos ha guardado. Entonces, como para empezar como a conectarlos con lo que el Señor me ha regalado para traerles hoy en la tarde en esta palabra, quiero contarles como algo muy especial. Estuve investigando y averiguando unas cositas, y el pueblo judío por esta época celebra una fiesta que se llama Pesaj. Pesaj es la Pascua, pues en palabras nuestras es la Pascua. Pesaj es en hebreo, es ese tiempo en que ellos celebran la salida de Egipto, ¿sí? Recordamos que Israel se encontraba esclavo en Egipto. Esto lo hemos estudiado muchas veces, familia, y el faraón pues no quería liberarlos. Entonces Moisés fue enviado por el Señor para que intercediera ante el faraón y el pueblo de Israel pudiera salir libre. El faraón no quiso ceder y pasaron múltiples plagas, ¿sí? Y nunca quiso arrepentirse como de su maldad, ni reconocer la grandeza de Dios, y tuvo que llegar la plaga más difícil, que fue la enfermedad y muerte de los primogénitos del pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué pasó? El Dios del cielo dio unas instrucciones a Moisés para que le diera al pueblo de Israel, donde decía que tenían que sacrificar un cordero y su sangre untarla o esparcirla en los postes y dinteles de sus casas, ¿sí? Eso garantizaría
que cuando pasara el ángel de la muerte por todo Egipto, esas casas que tuvieran sus dinteles y postes con la sangre del cordero no serían tocadas. Adicional a eso, pues ellos tenían que estar encerrados, tenían que estar en familias encerrados en sus casas y compartir en familia la cena y comerse ese cordero y el pan sin levadura, ¿sí? Si nos damos cuenta, estamos viviendo un tiempo muy similar y es muy especial que coincida con lo que está festejando en este momento el pueblo judío. Recuerde que nosotros tenemos que vivir muy conectados a lo que pasa en Israel. ¿Por qué? Porque esa es la voz, la trompeta de Dios que nos anuncia cada uno de los periodos o los tiempos del Señor. Entonces es muy especial darnos cuenta que así como el pueblo de Israel en este momento está festejando la Pascua, que es este tiempo, nosotros de alguna manera lo estamos haciendo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la sangre del Cordero, de nuestro Salvador, en nuestra vida. Es por eso que sabemos que ninguna muerte ni ninguna enfermedad podrá tocarnos, ni a nosotros ni a nuestras familias. Y usted ahí en su casa, familia, declare eso, diga: la muerte y la enfermedad no podrá tocar mi familia, porque la sangre del Cordero está en el dintel de mi casa. Entonces la muerte no podrá vernos a nosotros. Declaremos eso como iglesia, declaremos eso para que el Señor guarde nuestras vidas en este tiempo de prueba tan difícil. Si nos damos cuenta, después de esto el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel pudo salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo y caminar a encontrarse con su Dios, ¿sí? Entonces es muy especial porque después de este tiempo nosotros podremos salir de Egipto también y podremos encontrarnos nuevamente con nuestro Dios. El Salmo 46 en el versículo 10 dice algo muy especial. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Si ustedes ven, este salmo está muy ligado a lo que leímos, las palabras del presidente Abraham Lincoln, y lo que leíamos que está en el segundo libro de Crónicas. O sea, todo está totalmente enlazado. La palabra es perfecta, ¿sí? Los tiempos del Señor son perfectos. Entonces, este tiempo de Pascua también es para nosotros, familia. Es un tiempo donde tenemos que estar metidos con mayor razón con el Señor. Estamos alejados del bullicio, estamos alejados de los afanes de la vida. Puede que muchos estén laborando desde sus casas, pero es un tiempo que el Señor nos ha permitido para que nosotros como familia estemos unidos, estemos intercediendo, estemos buscando el rostro del Señor. Ese tiempo usted lo puede aprovechar como familia, buscando ese rostro del Señor. Qué maravilla que podamos tener ese tiempo de recogimiento, de buscarlo, de buscar su presencia. Si nos podemos a mirar un poquito más la historia de la humanidad, nos damos cuenta que no solamente este tiempo como de arrepentimiento, de recogimiento se vivió en el pueblo de Israel antes de cruzar el Mar Rojo, sino que también tuvimos tiempos en donde ocurrió exactamente lo mismo. Por ejemplo, en la época de Noé, esto está en Génesis 6 y 7, donde dice que Dios se arrepintió de haber creado la humanidad a causa del pecado. O sea, era un tiempo muy difícil donde la humanidad se había totalmente descarriado, completamente. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios buscó y encontró a un hombre llamado Noé, y este hombre tuvo el favor de Dios y recibió las instrucciones de Dios para construir una arca, ¿sí? Porque el Señor iba a traer su juicio sobre la humanidad. Entonces, en ese tiempo en que Noé construyó un arca, se predicó, y seguramente Noé, ahí exactamente la palabra no lo menciona, pero yo estoy casi segura que Noé, mientras construía el arca, y la gente le decía: ¿usted para qué está haciendo eso? Mire, es que es un tiempo de sequía. Ellos ni siquiera conocían la lluvia. Entonces se burlaban de que él estuviera construyendo un arca cuando, pues, que si no hay ni agua ni nada. Entonces yo estoy casi segura que él les decía:
que se arrepintieran y que Él predicó la palabra del arrepentimiento, pero la gente seguramente no quiso escuchar, como ocurre ahora con nuestra humanidad que no quiere escuchar a nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasó? Vino el juicio de Dios sobre la humanidad con un diluvio que ya conocemos, ¿sí? Y el arca simboliza a Jesús, Jesús salvando a la humanidad de morir completamente y a la creación, porque ahí iban los animales en el arca e iban Noé y su familia. Entonces Jesús, como salvador de la humanidad, durante ese juicio de Dios, Él estuvo ahí, ¿cierto? Entonces vemos que es un momento muy especial. Y después si nos vamos, también vemos lo que ya estamos mirando acá, pues con lo de la salida de Egipto del pueblo de Israel, nos damos cuenta que Moisés fue el primer profeta que menciona la palabra. ¿Y por qué profeta? ¿Pero en qué parte de la Biblia dice que él era un profeta? En muchas partes. ¿Por qué? Porque él hablaba en nombre de Jehová. Si nosotros vemos en Éxodo 3, del 12 al 17, él, bajo las instrucciones de Dios, él le dice, Señor, pero es que yo no soy capaz como de ir a hablar. Y el Señor le da unas indicaciones y él va y le dice al pueblo de Israel, en nombre de Jehová, lo que Dios le ha dicho que diga. Un profeta es aquel que habla en nombre de Dios, que trae la palabra de Dios a su pueblo. Entonces, por eso decimos que Moisés fue el primer hombre declarado como tal, como profeta, ¿sí? Y él tuvo el poder de Dios en sus manos. Y si vemos, él actuó de muchas maneras. Por ejemplo, una de las plagas, que fue la que el río Nilo se convirtiera en sangre, Moisés, bajo el poder de Dios, hizo que el agua del Nilo se convirtiera en sangre y no podía ser tomada, o sea, no podía ser, se volvió un agua que no era potable para el pueblo de Egipto. Pero si nos ponemos a ver con el tiempo de Jesús, es muy especial y esto me llamó mucho la atención. Jesús convirtió el agua en vino, que simbolizaba como su sangre, pero resulta que esa sangre sí la podemos beber, esa sangre trae vida, esa sangre nos salva. Entonces miren la diferencia tan grande entre estos dos profetas, ¿sí? Porque este último es el profeta de profetas y él trajo realmente la bendición. Él convirtió esa agua en vino y esa agua era la salvación para nosotros. Nosotros que ahora podemos disfrutar de esa salvación. Es muy especial esto, familia, ¿sí? Entonces, como vimos, el pueblo de Israel, que ahorita estábamos estudiando también eso, salió de Egipto, pero era un pueblo bastante rebelde, un pueblo que se alejó de Dios, un pueblo que adoró inclusive un becerro en medio del desierto, un pueblo idólatra, ¿sí? Que quiso seguir otros dioses diferente a Dios, que no quiso recordar que ya había salido de Egipto. Y si vemos, el Señor les dio muchas oportunidades de arrepentirse, pero este pueblo fue muy testarudo y muy difícil. Pues nosotros que hemos estudiado tanto sabemos que el tabernáculo fue un lugar establecido por Dios, ¿sí? Dios le dio a Moisés todas las instrucciones para que fuera construido y fue construido. Y la idea de construir este tabernáculo era para poder llegar como a esa presencia de Dios a través del sumo sacerdote. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Arrepentirse para poder llegar a la presencia de Dios, para poder que la sangre del cordero lo limpiara y lo sanara. O sea que el arrepentimiento era fundamental para el pueblo de Israel en ese tiempo. Bueno, ustedes dirán, pastora, ¿usted a dónde quiere llegar con esto? Yo quiero llegar a algo muy especial y quiero que lo entendamos. Yo quiero que entendamos que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en donde el Señor nos está llevando al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Y yo creo que lo hemos explicado muchas veces en los discipulados. Arrepentirse es hacer un alto en el camino, es parar, ¿cierto? Es decir, hasta aquí llego
y poner como una reversa y girar y tomar en el otro sentido, ¿sí? Entonces arrepentirnos definitivamente es producir un cambio en nuestra vida y es lo que necesita la humanidad en este tiempo. Arrepentirse, y hacia allá nos está llevando el Señor. ¿Por qué? Porque es una humanidad idólatra. No están adorando un becerro posiblemente, pero están adorando la tecnología, están adorando la moda, están adorando todas las cosas que el mundo ofrece. Están adorando ídolos en cantantes, en artistas, en una cantidad de cosas que se han vuelto sus dioses. Entonces estamos en un tiempo similar al que vivió el pueblo de Israel, al que vivió la humanidad en los tiempos de Noé. Por eso yo los quería traer hasta allá, ¿sí? Y el problema es que si no se arrepiente la humanidad, como dice el segundo libro de Crónicas, y vuelve hacia el Señor, para que el Señor sane su tierra, entonces aún vendrán dificultades mayores, ¿sí? Aún vendrán tiempos más difíciles. ¿Por qué? Porque familia, las señales son muy claras, nos lo dice Mateo 24 y 25. Jesús en estos capítulos explicó muy claro cuáles eran las últimas señales. No estamos diciendo que es tiempo de tribulación, no nos confundamos, este no es el tiempo de la tribulación. El tiempo de la tribulación es muy diferente, pero sí son los tiempos que anticipan a esto, tiempos donde Jesús dijo que oiríamos rumores de guerra, ¿sí? Que oiríamos de pestes, de hambre, de terremotos, y es todo lo que estamos viendo que está viviendo la humanidad. Entonces es el tiempo de volvernos al Señor. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Rey se está acercando cada vez más. Dios nos está llamando al arrepentimiento. El hombre logra ser tan tóxico que nos hemos podido dar cuenta que en estos tiempos en que hemos estado en cuarentena a nivel mundial, la naturaleza ha vuelto a renacer. Hemos visto en los ríos, en los mares, cómo animales que no se veían nuevamente se están volviendo a ver, cómo fauna que no se veía caminando antes se está volviendo a ver caminar por ahí, en los senderos, en los caminos. O sea que realmente el hombre es tóxico. ¿Por qué? Por su necedad y su rebeldía. En los tiempos en que Jesús vino por primera vez, que se predicó el evangelio del arrepentimiento. Y si nosotros nos vamos al evangelio de Mateo, el capítulo 3, encontramos la predicación de Juan el Bautista, ¿sí? Dice Mateo capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se predicó la palabra del arrepentimiento, el evangelio del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre precede a la venida del Mesías la predicación del evangelio del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto, familia? Que tenemos que empezar a predicar el evangelio del arrepentimiento, porque la venida de Jesús está cerca. Nosotros somos aquellos Juan Bautistas llamados a predicar el arrepentimiento para que la humanidad se vuelva al Señor. Juan Bautista, dice la palabra en Lucas 16:16, fue el último profeta. La ley dice así: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces mire qué tan especial. Moisés fue el primer profeta, ¿sí? Y llevó a Israel a buscar un arrepentimiento y volver sus ojos a Dios. Juan el Bautista nos dice la palabra que fue el último profeta. ¿Y cómo así que el último profeta? Sí, porque el profeta de profetas llegaba y era Jesús. O sea, ya no había necesidad. ¿Por qué? Porque toda la profecía se había cumplido en él, porque toda la profecía ya está escrita. Entonces, ¿y qué predicó Juan el Bautista? El evangelio del arrepentimiento. Entonces es muy especial. ¿Por qué, familia? Porque estamos llamados como hijos de Dios a predicar el evangelio del arrepentimiento. Es necesario hacerlo ahora, antes de cada juicio de Dios y de cada venida del Mesías. Viene la predicación del arrepentimiento. Si ustedes leen Apocalipsis, ¿qué va a predicar en ese tiempo
¿Qué se va a predicar? El arrepentimiento. Y de hecho en Apocalipsis se nos habla de los 2 testigos que el Señor colocará para predicar el Evangelio en esos tiempos tan difíciles. Ellos sufrirán a causa del anticristo, pero ellos que van a predicar el Evangelio del arrepentimiento. Entonces es necesario que nosotros comencemos a predicar el Evangelio del arrepentimiento. Familia, solo un arrepentimiento genuino puede acercarnos nuevamente a nuestro Dios. Nada diferente puede acercarnos de nuevo al Señor. Solo un arrepentimiento genuino, donde tú le muestres a Dios un cambio, donde tú le digas: Señor, estoy decidido a cambiar, estoy decidido a que mi vida sea diferente. El profeta Elías predicó el evangelio del arrepentimiento. Él lo predicó. Y si leemos en Mateo 17, del 11 al 12, dice que el alma de Elías estuvo en Juan el Bautista. ¿Sí? Es algo muy especial porque dice, respondiendo Jesús, y esto lo dijo Jesús, les dijo a sus discípulos: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces mire lo que dijo Jesús. ¿Quién predicó el evangelio del arrepentimiento? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía el alma de Elías. Cuando la palabra menciona que Elías volvería, se refería a Juan el Bautista, ¿sí? Si vemos en Malaquías 3:1, anoten estas citas, Malaquías 3:1 y Malaquías 4:5, encontramos que nos menciona exactamente lo mismo. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira a qué se refería Malaquías: a que vendría uno que sería antes del Mesías. ¿Y se refiere a quién? Se refiere a Juan el Bautista. Si vemos en Malaquías 4:5 dice exactamente: aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Sí? Aquí, ¿qué dice Malaquías? El día de Jehová se refiere a los últimos tiempos, a los que precederán a la segunda venida de Cristo. Y dice que vendrá Elías. O sea, no podemos nosotros decir exactamente, pues porque no todo se nos ha sido revelado, pero parece ser que Elías también estará en ese tiempo. Dicen algunos que uno de los 2 testigos posiblemente sea Elías, ¿sí? Y que vendrá nuevamente a predicar el evangelio del arrepentimiento. No se me haría absolutamente nada raro que fuera así, porque por algo Elías fue llevado al cielo y no vio la muerte, para poder estar antes de la primera venida del Mesías en Juan el Bautista y antes de la segunda venida del Mesías, ¿sí? Entonces no sería nada raro que fuera así, y así lo dice Malaquías, ¿sí? Entonces es muy especial porque Elías también lo predicó. Y mire que Juan el Bautista predicaba en el Jordán, ¿sí? Predicaba en el Jordán. Y Elías es muy especial porque Elías, cuando fue tomado en esa carroza como de fuego que apareció y se lo llevó hacia el cielo, ¿dónde estaba él con Eliseo? Nos dice la palabra que estaba en el Jordán. Entonces no se les hace esto todo muy especial y muy conectado. O sea, familia, cuando yo estaba estudiando este tema yo me regocijaba. Ustedes saben que yo soy un amante del Apocalipsis, de los últimos tiempos y de todo esto que nos muestra que la palabra de Dios es un tesoro que no se puede ni dimensionar. ¿Cierto? Donde vemos un Antiguo Testamento totalmente ligado a un Nuevo Testamento. Familia, a mí esto me pone los pelos de punta. Familia, que quiero llevarlos a ustedes a que entendamos
que todo se está alineando para la segunda venida del Mesías, que si alguno de nosotros siente que su corazón no está listo para encontrarse con el Señor, pues es el tiempo de reconciliarse, es el tiempo de volver sus ojos a su Salvador. ¿Por qué? Porque después de esto posiblemente venga el arrebatamiento. ¿Cuándo? ¿En un año? ¿En 2? ¿En 3? No sé. Eso solo lo sabe nuestro Padre Dios, pero todo nos muestra con las señales que Jesús nos dejó escritas que estamos a las puertas de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces necesitamos, familia, tener nuestro corazón arrepentido, necesitamos buscar del Señor, necesitamos que este tiempo de cuarentena sea un tiempo de limpieza. 40 días simbolizaban un tiempo de limpieza, de cambio. Por eso Moisés estuvo 40 días en el desierto, por eso 40 años, perdón, por eso Jesús estuvo 40 días en el desierto, porque el número 40 simboliza eso. Entonces no tomemos esta cuarentena como una cosa casual, no, todo es bíblico, ¿sí? Los discípulos, después de que Jesús murió, estuvieron 40 días muy guardados, ¿sí? Dice más o menos que unos 10 días después empezaron a salir, y si nos damos cuenta, después de que ellos salieron, ¡wow!, su predicación fue tremenda. Ellos predicaron y 3,000 se convertían. Los milagros eran por todos lados. La palabra nos dice que Pedro pasaba y la gente con su sombra se curaba. ¿Por qué? Porque salieron con el poder, familia, del Espíritu Santo. Entonces, que esta cuarentena, familia, nos lleve a eso, a volver a reconciliarnos con nuestro Señor, a buscar su rostro, a buscarlo a Él. Familia, entonces este es un tiempo muy especial, demasiado especial. El tiempo de juicio comienza en casa. O sea, ¿a qué se refiere esto? A que nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor. Nosotros tenemos que montarnos en esa arca. Nosotros tenemos que buscar a nuestro Salvador. Es el tiempo de arrepentirnos y volvernos al Señor. Es el tiempo escogido para nosotros. En la predicación de Juan el Bautista que leíamos en Mateo 3, él lo dice en el versículo 8 y 9: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿A qué se refiere eso? A que no estemos tan seguros de nuestra salvación, a que no estemos tan seguros de que ya está asegurada nuestra entrada al cielo. No, busquemos verdaderos frutos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos de arrepentimiento? El fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que realmente se pueda ver el fruto del Espíritu Santo en nosotros, familia. Esos son los verdaderos frutos de arrepentimiento, que cuando abramos las puertas de nuestra casa y volvamos nuevamente a salir a la calle, a encontrarnos con muchas personas, esas personas puedan ver en nosotros ese cambio, que esta cuarentena no haya sido en vano, no estemos en nuestras casas renegando, alegando: ay, qué pereza, esto tan maluco que nos tocó. No, antes démosles gracias a Dios y digámosle: Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, porque nos has permitido tener entendimiento para estos tiempos. Gracias porque cuando llegaron estos tiempos ya te conocíamos a ti y ahora entendemos, Señor, tu palabra. Ahora sabemos lo que está ocurriendo en el mundo. Ahora sabemos que tú eres un Dios verdadero. Antes, démosle gracias a Dios por lo que nos está permitiendo vivir, que esto es un tiempo histórico, lo que nos está permitiendo vivir el Señor. Si nos damos cuenta, la cuarentena empezó en mis cálculos como el 18 de marzo y dice que va hasta el 26 de abril. Son 40 días exactos. O sea, eso también es sorprendente. O sea, eso no es al azar. Entonces, busquemos de verdad reconciliarnos primero con nuestra familia, si lo tenemos que hacer, con nosotros mismos, con nuestro Señor, y salgamos al mundo a proclamar el evangelio del arrepentimiento, para que muchos se vuelvan al Señor, para que muchos conozcan al Señor, y para que cuando seamos arrebatados, si nos toca antes de morir, irnos de este mundo, poder vivir el arrebatamiento
de esta manera podamos ir hacia el Señor con nuestro corazón lleno de gozo, mostrando un fruto real de arrepentimiento. Bueno, familia, esta era la palabra que yo tenía para traerles hoy. Quiero dejarles una cita para reflexionar y es Efesios 5 del 14 al 16 y dice: por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces quiero dejarles esta palabra de reflexión, familia. Es una palabra muy especial, donde ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que no es el tiempo de estar durmiendo, que no es el tiempo de estar renegando, que es el tiempo donde tenemos que salir de la muerte para que Cristo nos alumbre, donde es el tiempo donde tenemos que dejar la insensatez y ser sabios y aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Afuera en el mundo los días en este momento son malos, pero para los hijos de Dios son la luz que nos alumbra y nos lleva a la segunda venida de nuestro Mesías. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado, Señor. Palabra de bendición para esta tu iglesia, Señor. Palabra que nos muestra, Señor, lo que tú quieres que nosotros entendamos en estos tiempos tan difíciles, Señor. Señor, llena nuestro corazón, produce en nosotros un cambio, un arrepentimiento genuino para poder acercarnos a ti. Señor, que aquellas áreas de nuestra vida que todavía no hemos entregado a ti, Señor, este sea el tiempo de reflexión. Este sea el tiempo de búsqueda, Señor. Este sea el tiempo donde nuestros ojos sean abiertos a tu verdad, Padre de la gloria. Señor, yo te pido, Señor, para que alumbres nuestro camino, Señor. Padre de la gloria, muéstranos cada vez más tu palabra, ¿verdad? Revélanos cada vez más todas aquellas cosas que tenemos que entender para estos tiempos, Señor. Señor, somos tu iglesia, somos tu familia, somos tus elegidos, Señor. Llénanos de tu misericordia, llénanos de tu bondad, llénanos de tu amor, Señor, para que podamos, Padre de la gloria, encontrar cada día más la verdad. Señor, yo te doy gracias por esta palabra de bendición. Coloco a esta tu iglesia manto de oración en tus manos, Señor. Guárdala, cúbrela con tu preciosa sangre, Señor, y pon en ellos esa predicación de arrepentimiento, Señor, para que salgamos como esos apóstoles salieron llenos del Espíritu Santo a predicar tu palabra, Señor. Este es el tiempo de predicar tu palabra, Señor. Este es el tiempo de que tu evangelio sea movido por todo lugar, Señor. Señor, yo te doy gracias y quedamos en tu preciosa presencia en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, familia, por este tiempo. Bendigo este resto de tarde de este domingo y los amamos mucho. Bendiciones.